Damos inicio a la agenda del día de hoy con la conferencia Lucha contra la ilegalidad y la informalidad que dictará el señor Orlando Velandia, Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible de Colombia. Bienvenido. Pues para nosotros como parte de la Superintendencia de Servicios Públicos es muy importante participar en estos eventos. Agradecer al doctor Alejandro Martínez, a todas las miembros de Gasnova por, creo que, haber propiciado sobre todo los espacios que nos permitan como gobierno poner nuestra parte, interactuar con ustedes y sobre todo avanzar en la consecución de resultados que a cada uno nos corresponde. Coincidencialmente, hace 8 días a esta hora estaba instalando un evento del sector eléctrico titulado Estar bien conectados, y el objetivo de y voy a intentar explicar por qué traigo alusión a ese evento, no solamente porque hace 8 días después del evento tembló, sino porque, bueno, y no va a temblar. El punto está en que lo que queríamos en ese ejercicio que estamos haciendo conjuntamente con el sector privado es avanzar en una alianza que nos ha permitido reducir sistemáticamente el índice de accidentalidad. Sin embargo, las cifras que se presentaron en el comité, si han disminuido, si bien es cierto han disminuido, no son tan alentadoras. Por accidentes eléctricos en el país, en los últimos años, en los últimos 5 años han muerto más de 1.200 personas. Es una cifra desproporcionada. Y cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por salvar una vida valió la pena haberlo hecho, pero se necesitan muchas acciones, y creo que hablar hoy de la ilegalidad y la informalidad en el sector nos lleva a encontrar puntos comunes de eso que estamos haciendo en el sector eléctrico. No quiero arrancar sin antes dar un comercial. Ayer escuchaba a Michael hablando y defendiendo el por qué no se hace en el evento en Cartagena. Y yo los voy a invitar a que algún día piensen en Boyacá, la tierra más linda de Colombia. Ahí tenemos todas las infraestructuras y las comodidades, doctor Alejandro, y está aquí a tan solo dos horas en el paisaje más lindo de Colombia. Visite a Boyacá. Bien, vamos a avanzar. No sé al final quién gane, si Michael o Paipa o Villa de Leyva. Bien. Permítame desarrollar algunos aspectos sobre nuestra charla previo al panel que vamos a tener sobre este tema. Vamos a hablar qué es la ilegalidad, después un poco sobre la informalidad, porque el tema es ilegalidad e informalidad. Y después miraremos cuáles acciones se han desarrollado contra la ilegalidad y contra la informalidad, y pues hay un poco resaltado las tareas a desarrollar. Que lo importante es no solamente avanzar, sino nuevos desafíos que tenemos. Y yo quiero en esto hacer una acotación personal. Yo llevo 30 años de vida laboral, y de los cuales el 80% he trabajado en organismos de control. Contralor delegado de Minas y Energía, director de Control Ambiental de Bogotá, fui también subdirector de la DIAN durante 6 años controlando impuestos. Y cuando uno habla de control, pues es un desafío enorme. En una sociedad en la que pareciera que la acción de la ilegalidad, de la informalidad, del encontrar el atajo, del encontrar rentas fáciles, del evadir la ley, de mirar si la relación costo-beneficio es muy baja, ir vuelvo y digo, por los atajos, pues es una acción no fácil. Pero si hay una cosa que yo haya encontrado, digamos, yo llegué a la DIAN en el año 2000 como subdirector de la DIAN. Teníamos 400.000 contribuyentes del impuesto de renta en un país de más de 40 millones de colombianos. Y nos dimos a la tarea sobre todo de encontrar que no solo la prevención, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante, sino que
la formalización de muchos sectores nos permitiría avanzar como efectivamente avanzamos sistemáticamente. En 1 año y medio pasamos de tener 400.000 declarantes, 220.000 personas naturales y 180.000 personas jurídicas, a más de 2,5 millones. Hoy creo que debemos estar cerca de 4,5 millones de contribuyentes del impuesto de renta. Con las inequidades que puede tener nuestra sociedad, encontrar tantas vías, tantos comportamientos que no se compadecen, digamos, con nuestra responsabilidad personal. En Bogotá, y bueno, no voy a extenderme en qué avanzamos, pero sobre todo 2 puntos importantes: conciencia de los ciudadanos y bases de información. Creamos el MUISCA, el modelo único de servicios, ingreso y control automatizado, de los cuales ustedes son testigos de qué hacía el MUISCA, pero también de mucho trabajo pedagógico y de mucha conciencia. Y creo que en estos sectores, lo estaba hablando ahorita con alguien muy importante en el sector, esto es un tema de cultura también, cultura que tiene que empezar desde nosotros los usuarios. Ayer cuando escuchaba los planteamientos del tema de erradicar leña y de carbón y de las bondades del gas, yo tengo la ventaja de haber experimentado. Yo nací en el campo, cocinando con leña y con carbón, y no solamente sé sus efectos nocivos, tengo las consecuencias de esos efectos nocivos en la salud de mi papá y mi mamá, porque toda la vida cocinamos con leña y con carbón. Yo nací en un pueblo boyacense que produce mucho carbón, que es Samacá, y en Samacá pues la gente cocina con leña y con carbón. Es un combustible que lo tiene a 50 metros, la mina de carbón está a 50 metros, y a nosotros, mi papá trabajaba picando carbón y entonces le regalaban el carbón para cocinar. Entonces no había como otra escapatoria. Hoy mi papá tiene un EPOC severo y entonces soy consciente de esos efectos y de las bondades del GLP, pero además soy usuario ahora del GLP. Vivo en una vereda de La Calera y tengo allá mi tanque estacionario atendido por una de las empresas de ustedes. Es decir, soy testigo presencial de las bondades del GLP y de esa transición. Y ayer en el discurso del súper decía: lo más lamentable es que si no aunamos esfuerzos, pues vamos a retroceder mucho de lo que hemos avanzado en esa erradicación. No solamente por, como él lo decía, la avasallante deforestación, sino que también pues, en unas consecuencias, si se quiere, fiscales, para no hablar desde el punto de vista de mortalidad y morbilidad de nuestra población, si se quiere, fiscales. ¿Cuánto nos vale atender a tantos pacientes con EPOC, alias mi papá? Entonces, esas son circunstancias que nos deben ir llevando, amén de lo que necesitamos hablar, del riesgo que tenemos que ser conscientes todos. Ayer escuché también una frase que yo capto frases, voy captando frases. Escuché una frase que alguien, creo que, si no estoy mal, el mismo Michael decía que lo importante también es tener organizaciones, gremios, que hay que defenderlos, ¿cierto? Y yo digo, aún más allá también de eso, es importante tener al frente personas que sientan conciencia. Y yo quiero aquí en esto hacer una pública felicitación, no solamente a Gasnova por su existencia, sino porque en Gasnova hay una persona que merece todo mi reconocimiento, como es Nancy. Y yo se lo dije que día, las cosas que digo en público las puedo sostener tanto en público como en privado. Pararse qué día, como lo hizo en un municipio cercano a Bogotá, de cuyo nombre no quiero decir, pero qué pasa uno cuando va para Melgar, pero pararse en medio en un escenario tan complicado, eso con la valentía que lo hizo. Esta mañana me madrugó a decir, le tengo una buena noticia, mire los resultados. Y la verdad lo quiero hacer, porque desde nuestra acción de inspección, vigilancia y control, tener un gremio, pero que esté comprometido. Yo he trabajado con muchos gremios, y hay gremios de gremios, usted lo sabe, pero la verdad, enhorabuena tienen a Nancy en esa organización. Es un piropo, pero es una realidad. Bueno, vamos a empezar entonces en materia. ¿Qué es la ilegalidad? Bueno, en fin, en pocas palabras, la ilegalidad es ir en contra del marco normativo, de cualquier cosa, en los impuestos, en nuestra sociedad, en fin. Entonces, todas las conductas y acciones que se desplieguen en el sector que no estén en el marco de la normatividad, de la regulación, pues es una actividad ilegal. La tipificaremos, digamos,
con algunos de sus efectos. No pasa, así ya pasó. ¿Como cuáles? Ustedes la conocen, luchan contra eso, tenemos que enfrentarlo, venimos trabajando, hemos obtenido resultados. Pero aquí hay unas de las gráficas, yo le decía a los compañeros nuestros, a los funcionarios de la superintendencia, que ojalá me pusieran fotos donde estén ellos haciendo esas acciones, porque las podemos tomar del internet, pero lo mejor es que digan, mira, ahí están los funcionarios haciendo esas. El tema del repintar cilindros, ustedes lo conocen, bueno, las cosas las hacen tan mal que hasta, yo no sé cómo se llama ese color, un verde rojizo, el otro un amarillo azuloso, eso está prohibido. Tiene que haber un código específico, porque sobre todo la regulación en materia de GLP ha ido a que el agente sea responsable de su marca, y eso es muy importante. El respeto por el tema marcario en Colombia hay que trabajarlo, no solamente en esto, en muchísimas otras cosas, pero se me pasó esa parte por alto, y es que como esto es un tema a veces cultural, en muchos casos es cultural, y las culturas se fortalecen, es decir, se construyen o se erradican a través de procesos educativos. Y el proceso educativo no es de un solo día, esto es de estarlo repitiendo. Aquí hubo un alcalde, que lo conocen ustedes, que nos enseñó a pasar por la cebra, a hacer fila a esperar el carro, a respetar el turno, pero eso no fue que salió 15 minutos en un comercial y lo dijo durante un día, durante 15 segundos, eso fue permanentemente. Pero dése cuenta que empezamos a dejar ese proceso de pedagogía y empezamos otra vez a retroceder. Con nuestros hijos nos toca así, hay que hacerlo, repetir, insistir, no desistir, y en nuestra sociedad nos toca así. Que la gente sea consciente del riesgo que es manejar un cilindro. También es importante que la gente sea consciente de que no solamente cuando yo asumo un riesgo, para mí lo asumo, hay otras personas. Yo miraba con sorpresa, digamos, alguien me dijo un día, pues si me estrellan, el culpable es él porque él viene en contravía y yo sí voy por mi vía. Y le digo, sí, pero después de muerto, ¿para qué haces ya el reclamo? La conclusión es que el otro iba en contravía. Pero te ha causado un accidente. Luego hay que también mirar los efectos, no solamente decir, bueno, mi papá me decía siempre maneje la defensiva, porque usted no sabe quién viene. Y estos días vieron un video terrible, trágico, porque además murieron pequeños. El señor va con sus niños y de pronto la volqueta, ¿sí?, invade el carril y los mató. Y uno dice, bueno, sí, pero el otro iba por su vía. Sí, pero están muertos. Y en este tema, más o menos usted, creo que estoy transmitiendo el mensaje, al final digo, yo asumo el riesgo, pongo mi cilindro, comercializo con quien quiera, pero no se da cuenta que está poniendo en riesgo. Y ese es un trabajo pedagógico que hay que empezar a hacer. Depósitos ilegales, expendios en sitios no adecuados. El empezar esa conciencia es un trabajo que tenemos que hacer desde el gobierno, desde las agremiaciones, que la gente entienda, que haya conciencia, pero sobre todo que entendamos que si no avanzamos en una conciencia social de responsabilidad, pero también desde el gobierno entendemos, yo no soy muy amigo de la sanción, soy amigo de la prevención, pero desafortunadamente a veces nos toca combinar las dos cosas. En Colombia penalizamos todo. Usted mira el Código Penal, yo fui legislador también, estuve en el Congreso de la República, modificamos el Código Penal muchísimas veces, pero nuestras cárceles siguen atiborradas, pero no hay cambios en las culturas sociales. Eso no solamente es penalizar, hay que empezar a hacer un tema de conciencia y de pedagogía. La OCDE decía que 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Y el mensaje que yo les voy a decir, sí vamos a mostrar, hemos sancionado, estamos buscando cómo, con Gasnova, buscar cómo penalizamos cultura, llevarlo al Código Penal. Porque las sanciones, y eso pasa en muchos comportamientos sociales, la sanción si no es disuasiva, se queda como un símbolo. Si usted lo sancionan con 20.000 pesos porque se pasó el semáforo en rojo, usted mira relación costo-beneficio. Entre llegar tarde a la oficina o perder 20.000 pesos, usted se pasa el semáforo en rojo. Pero esa es la cultura social, ese es el comportamiento.
Si le explicáramos a la gente el riesgo de pasarse un semáforo en rojo contra su vida, contra un tercero que del otro lado puede estar pasando a alguien, su hijo, su suegra, sus nietos, en fin, lo que sea, usted tomaría conciencia, más de los 20.000 pesos. Si el tema de la manipulación inadecuada de un cilindro le dice, listo, es que a usted se le puede volar la casa, sí, pero hay un tercero que está afectado. O si no ayudo a ver que mi vecino tiene un comportamiento inadecuado y no colaboro y no ayudo en ese proceso, pues yo voy a ser el víctima. Quisiera con eso dejarles entrever que tenemos que trabajar en una acción de pedagogía, combinando un poco con también unas sanciones mucho más drásticas. Alguien me decía, pero ¿por qué usted no sanciona a esa empresa drásticamente de tal forma que no lo haga? Y tengo que decirlo, estamos en el proceso de modificación de la ley 142, que entre otras cosas también es el momento de hacer el comercial, las iniciativas que ustedes tengan. Nosotros estamos trabajando en ese proceso. Nuestra idea es cerrar un documento de discusión, no es el tema de hoy, pero ya les digo por qué lo voy a hacer. Creo que me quedan 4 minutos y 17 segundos y me quedan 45 diapositivas, entonces vamos como bien. Así que, pero quiero dejar sobre todo mensajes, más que mostrar gráficos, ahorita pasamos muy rápido por eso. Pero mire que alguien nos hacía un reclamo, sí, pero es que usted le aplica una sanción a ese agente que cometió todas estas irregularidades, mire esas imágenes por allá que son casi que hasta bochornosas. ¿Y cuánto fue la sanción que le aplicaron? 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué motivación tiene una persona que hace una conducta irregular como estas, que gana muchísimos millones, que pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos, cuando la superintendencia lo investiga y lo sanciona con 200 millones? Entonces, él saca su ecuación, dice relación costo-beneficio. Me gané 5.000 millones de pesos en el año y la superintendencia me investigó y me puso 200 millones. Relación costo-beneficio positiva, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque la reglamentación dice que lo máximo que yo le puedo colocar a una empresa son 2.000 salarios mínimos, es decir, $500.000, eso es $500.000. 2.000 salarios mínimos son un poquito más de 2.000 millones de pesos. Luego, estamos trabajando en que, y dése cuenta que pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, pero no hemos encontrado respuesta a la gente de que sea consciente de que las sanciones deberían ser la última ratio en este proceso de lograr cambios en las culturas. Pero mientras avanzamos en lo uno, no podemos dejar de hacer lo otro. Estamos proponiendo la ley 142, sanciones drásticas que realmente sean disuasivas para que los agentes no tengan la motivación de seguirlo haciendo. Sigamos mirando, yo no sé a esto dónde lo enfoco, porque ahora sí. Venta de cilindros replaqueteados, ahí pongo yo las visitas que hicimos, las fechas, la disposición normativa que se está violando. Usted ve la disposición de cilindros en estas condiciones, de forma inadecuada, la misma calidad de los cilindros. Hay muchas vidas de por medio, hay mucho riesgo en esto. Este no es un tema menor. Y la tarea que estamos haciendo desde la superintendencia, en apoyo con ustedes, con muchas empresas a las que hay que reconocer el trabajo que estamos haciendo, y ahorita me referiré un poco al tema del comité, todas estas culturas, el contrabando de productos, el contrabando de cilindros, que son actos delincuenciales, pero muchas de estas conductas no están tipificadas hoy penalmente. Entonces hacemos una acción y al final la gente dice, bueno, sí, judicialíceme. Pues a los 2 días se está haciendo lo mismo, porque no hay una disposición normativa que penalice algunas de estas acciones, y es lo que estamos haciendo, de llevar a una modificación del Código Penal que nos permita hacer esto. Otras conductas ilegales, la resolución CREC 023 del 2008 habla, digamos, de que se debe contar con plantas de envasado. Esa es una de las conductas más repetitivas que hemos encontrado en nuestras acciones de vigilancia y control. El no tener pólizas de responsabilidad, eso es una disposición normativa, y si es una violación, pues es un acto ilegal no tener esas pólizas de responsabilidad civil extracontractual. No contar con las certificaciones de conformidad de acuerdo a la reglamentación técnica de quien regenta el sector, que es el Ministerio de Minas, y no tener contratos escritos. Otras conductas creo que las voy a mencionar muy rápidamente. Contra esto luchamos, no contar con una flota de vehículos suficientes y aptas. Ayer alguien mostró una cifra de un carro de tracción animal llevando cilindros.
pero dése cuenta que esas son circunstancias particulares de difícil acceso, pero estamos encontrando compañías con una estructura supuestamente empresarial suficiente, pero con carros inadecuados para transportar estos cilindros. No tener una línea de atención de emergencias es otra disposición normativa, está ahí en esa resolución CRE. Y un tema que nos preocupa también y que es cual quiero hacer un comercial es sobre las oficinas. La normatividad dispone que todas las empresas deben tener oficinas para atención de peticiones, quejas y reclamaciones, y hemos encontrado con algunas empresas que cambiaron la instalación física porque ahora tienen un call center o unas líneas de atención que no son lo suficientemente eficientes, y en eso la superintendencia vamos a ver si disponemos a volver otra vez a ser insistentes en normativamente que tiene que haber una instalación de atención personalizada al cliente. Yo soy usuario de GLP y a veces llamo y 2 horas me atienden y al final no me resuelve nada, pero no hay una atención personalizada de yo poder ir o enviar a mi esposa a que la atiendan. En eso tenemos que trabajar todos de la mano. Y la informalidad, bueno, pues es desarrollar esas acciones por fuera de los canales formales o legales establecidos en el marco de esa legalidad vigente. ¿Como cuáles? Esto está fallando. Conductas informales, bueno, no constituirse como lo dispone la ley 142, la ley de servicios públicos, no constituirse como una empresa de servicios públicos, trabajar por fuera del marco normativo. Claro, eso es lo decía que lo perverso de todo esto es encontrar que mi relación entre actuar en la informalidad o la formalidad, si yo salgo ganando, alguien me decía, es que para nosotros es más ventajoso trabajar en la informalidad. No estamos en el radar de la super, no estamos en el radar de la DIAN, no estamos en el radar de nadie, no pagamos impuestos, es lo mejor. Si yo me meto en el radar de la super, pues voy a estar controlado por ustedes. Estar lejos, eso es una conducta perversa, pero fomenta, digamos, a veces la inacción de los organismos de control. Comercializar a través de agentes minoristas que no estén legalmente establecidos, mantener contratos verbales, esto hay que llevarlo siempre a la formalidad. Vamos a ver si hay. Esto lo conocen algunos de ustedes, son víctimas de eso, el culebreo, ¿sí? Se conoce como la práctica que utilizan esas empresas informales de transferir gas entre cilindros y entre cisternas a cilindros, obviamente con todo el riesgo que esto impone. Y bueno, y ustedes podríamos ver algunas imágenes, creo que Nancy más adelante les va a hablar de buenas noticias que hoy tenemos de acciones conjuntas que hoy se desarrollaron. La inspección y vigilancia, no me voy a detener, esto es una función constitucionalmente asignada, digamos, al presidente de la República, pero puesta en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hemos sacado la reglamentación, en fin, pero siento, y aquí ya me voy a tener, aquí hay unas competencias, la Fiscalía General de la Nación, las personerías municipales, y cada uno tiene un rol desde lo que le establece la ley y la Constitución, pero lo que hemos entendido, y por lo menos en los últimos años en eso se ha avanzado, es que si trabajamos desarticuladamente, entonces lo mejor es patear el balón hacia adelante. Entonces la superintendencia le dice, eso es responsabilidad de la policía. Y la policía le dice, no, es que eso es de fiscalía. Y la fiscalía dice, no, es que eso es personería. Y la personería dice, no, eso es competencia del alcalde. Y nos quedamos como la canción colombiana, Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a… y así, entonces al final no pasó nada. Entonces en lo que se ha avanzado es a través del proceso, digamos, de buscar ajustes normativos. En la ley 689 del 2001, el artículo 24, establece la conformación del Comité de Seguridad del GLP. Y creo que ha sido un avance muy importante normativo, pero también de acciones concretas, de lo que hemos podido hacer. Un poquito más adelante lo explicaremos con resultados. Entonces le dice, en vez de que Tongo le dio a Borondongo, ¿por qué no se sientan todos? La Superservicios, Gasnova, porque la disposición artículo 24 de esa ley dispone quiénes son los integrantes, y en este caso, ¿por qué está Gasnova? Porque la disposición dice que el gremio que aglutine a más del 20%, digamos, de los agentes del mercado, pues tiene que estar ahí. En este caso es Gasnova, la CREC, la Superintendencia de Industria y Comercio, un representante de los comercializadores mayoristas, un representante de los fabricantes de cilindros, el Ministerio de Minas y Energía.
Sentados todos a la mesa, nos ha permitido articular nuestras acciones, trabajar conjuntamente y obtener importantes resultados. Creo que este es uno de los logros más importantes que tenemos en el país, haber avanzado en que en vez de cada uno, entonces la superintendencia, esto de la policía, transfiérale a la policía, y la policía pues tiene muchas cosas que hacer y no le daba quizás la importancia. Los gremios se acaban de decir, bueno, ayúdenos a controlar la ilegalidad. ¿A quién le dejo esto? ¿Se lo dejo en la personería? ¿Se lo dejo en la alcaldía? La ventaja es que estamos hoy todos sentados a la mesa, avanzando en ese objetivo de erradicar la informalidad y la ilegalidad. Siento que muchas cosas tenemos que hacer, nos falta muchísimo, pero por lo menos tenemos ya un instrumento. Creo que en los últimos años hemos avanzado significativamente en resultados, pero nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por aprender, pero creo que ya tenemos los instrumentos. Eso acompañado del desafío que les estoy proponiendo en el día de hoy, de avanzar en una pedagogía, en una concientización. Mientras tanto vamos avanzando en un marco normativo que nos permita un régimen sancionatorio más disuasivo y un régimen penal que nos permita realmente castigar esos comportamientos, porque si la gente no siente que le afectó el bolsillo o no siente que tenga unos efectos penales, no va a haber mucha motivación. Hay algunos resultados de lo que se ha venido haciendo, de las acciones conjuntas que nos ha permitido mejores resultados. Y ya en las labores de inspección y vigilancia, pues seguimos visitando que esas plantas de envasado tengan, digamos, los requerimientos técnicos y legales, los puntos de venta en depósitos y expendios. Vamos a ver si superamos cada año, vamos ya 9, aspiramos a que las visitas superen las 15, es como el desafío de hacer cada año un poco más de lo que hicimos el año anterior. Quiero finalizar aquí, bueno, las sanciones que hemos impuesto, pero pienso que el mejor indicador que podríamos tener en este día es que ustedes como empresas sintieran que hay cada vez más formalidad, que hay menos ilegalidad, que hay más acciones conjuntas, que la ilegalidad se sanciona, que las conductas punibles y que ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos, sí están castigadas penalmente de forma severa, porque así tiene que ser. El bien más preciado es la vida y nosotros estamos trabajando con un combustible de alto peligro, de mucho cuidado, seguro sí, pero se mantienen como todas las cosas bajo ciertos parámetros técnicos. Y el mensaje con el que termino, es decir, desde la superintendencia y desde el gobierno, pues estamos diciendo, está todo nuestro apoyo. Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Porque si bien es cierto, somos conscientes de la importancia del combustible en esto que hemos llamado, ya no sé si transición o evolución energética, de acuerdo a lo que escuché ayer, pero lo tenemos que hacer bien. Lo importante es hacerlo bien. Y yo creo que la confluencia de voluntades es lo que nos ha permitido tener mejores resultados en Colombia, pero no nos vamos a quedar aquí. El reto es enorme, pero ustedes son fundamentales. Muchas gracias.